Bien, vamos a ir a otro tema para abordar lo que está ocurriendo en Brasil, porque este martes celebró su Día de la Independencia en una ocasión que estuvo marcada este año por masivas manifestaciones, tanto a favor como en contra del presidente Jair Bolsonaro. Todo esto luego que el máximo tribunal del país iniciara una investigación en su contra por la difusión de noticias falsas. Sí, vamos a analizar lo que está sucediendo en Brasil y tomamos contacto con la analista internacional y académica de la Universidad de Santiago, Eugenia Dos Santos. ¿Cómo está, Eugenia? Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eugenia, por hablar con nosotros. Y primero, conocer su impresión de lo que está viviendo Brasil en estos días, en una crisis política, social, que se ha arrastrado ya, sobre todo en los últimos 2 años. Bueno, desde la perspectiva de la democracia, es lamentable y repudiable lo que está pasando en Brasil desde los actos antidemocráticos que nosotros asistimos ayer. Para el pueblo brasileño también es deplorable ver un líder que no está preocupado de su pueblo, con 582.000 muertos por la pandemia, con una inflación altísima y con un desempleo galopante. Me da la impresión, y a todos nosotros como analistas nos da la impresión que Bolsonaro hoy día tiene cría, ¿no?, una tensión en el país a través de los actos, que no solamente fueron los actos de ayer, pero Bolsonaro hoy día pide una desobediencia a las leyes, claro, porque ele está sendo investigado, ¿no es cierto?, por las fake news que sus propios apoyadores en las redes sociales crían. Diga. Sí, usted habla de actos antidemocráticos. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esos actos? Los actos antidemocráticos son los actos que ha emprendido Bolsonaro con relación a atacar al Tribunal Supremo de Brasil, a las determinaciones del tribunal, a atacar al Senado y atacar a la Cámara de los Diputados y a la propia Constitución brasileña criada en 1988, que dice, ¿no es cierto?, que es crimen ir y apoyar manifestaciones que pidan intervención militar, como está pidiendo Bolsonaro con él en el poder. Ustedes lo que ven aquí es un discurso de un dictador que fue electo por el pueblo, que pide, ¿no es cierto?, que no obedezcan porque el Tribunal Supremo determinó que Bolsonaro sea investigado sobre crimen contra la democracia con relación a los actos que se cometen en Internet y también con relación a otra investigación que tiene que ver con el Tribunal Electoral, cuando Bolsonaro dice que no cree en el sistema electoral brasileño, que fue él mismo que lo eligió, ¿no es cierto?, y que Bolsonaro no tiene pruebas para decir que este sistema electoral es fraudulento, como él dice. Sí. Ahora, Eugenia, ¿cuán parecido es lo que pasó en Estados Unidos en su momento con Donald Trump? Si bien se sabe que tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro podrían tener ideologías similares, pero también hay una política de, por ejemplo, ocupar a sus propios simpatizantes para hacer el caos o formar el caos por una parte, también renegar de las instituciones. ¿Cuán parecido hay entre ambos gobernantes? Mire, yo creo que Bolsonaro es una copia mala de Donald Trump. Bolsonaro, ele intenta imitarlo. Se vocês veem, Bolsonaro tentou imitar a Trump com relação ao negacionismo, com relação à pandemia. Bolsonaro intenta mostrar hoje dia, chamar a seus simpatizantes, não, a seus apoiadores, que ataquem. No solamente ayer atacaron la explanada allá en Brasilia, pero que ocupasen las calles para mostrar la fuerza que él tiene. Sabemos que Bolsonaro hoy día en Brasil no tiene fuerza, no representa ni siquiera 20% de los electores que votarían por Bolsonaro. Pero ayer también tenemos que pensar si la gente que salió a la calle, a la cual hoy día se está investigando, si esas personas no salieron a la calle con apoyo financiero de dinero público, sabemos que hay una parte de los ruralistas que apoyan Bolsonaro y que también quizás también pagaron a esas personas para salir a la calle. Pero la conexión que existe entre el trumpismo y el bolsonarismo es que trabajan desde
no evidencia, trabajan con falacia, con intentos, ¿verdad?, de hacer con que la población se altere, hacer con que las instituciones se desestabilicen. Y yo creo que en Estados Unidos... Perdón. Sí, adelante, termine la idea, perdón. Terminar. Y yo creo que en Estados Unidos se pudo comprobar a través de las instituciones democráticas que estamos en democracia, no estamos en dictadura. Y en Brasil, hoy día, la reacción que ha tenido los partidos, inclusive de centro-derecha, ¿no es cierto?, han demostrado esos partidos que no están de acuerdo con el discurso que hizo Bolsonaro ayer, que fue un discurso de afronta. Eugenia, ¿y qué pasa con los militares? ¿Qué rol están jugando en todo este escenario? Los militares están del lado de la democracia para cumplir, hasta ahora, por lo que han declarado, para cumplir la Constitución. 80%, 90% de los brasileños no quieren una dictadura. Dictadura es cosa del pasado. Bolsonaro es el único que habla desde esa perspectiva dictatorial. Bolsonaro tiene cara de dictador, forma de dictador y habla como dictador, pero los militares no están a su lado. Ayer no salió ningún militar a recorrer el país porque él estuvo en Brasil y estuvo en São Paulo. Ninguno de ellos estaba ahí a su lado, a no ser un ministro, ¿no es cierto?, un ex-militar. Entonces, es muy preocupante la situación de Brasil. Yo creo que la reacción de las instituciones democráticas hoy día es muy importante y yo creo que es unánime el repudio que hay del carnaval golpista que hizo ayer Bolsonaro. ¿Qué pasa con la situación y sus relaciones internacionales de un país, la potencia latinoamericana, respecto con sus vecinos y con sus no vecinos, pero otras naciones de la región en estos días, Eugenia? Grecia, mire, los últimos 3 años ustedes han visto que las relaciones internacionales de Brasil con el mundo a través de ese gobierno bolsonarista ha sido de total aislamiento. Un aislamiento que ha provocado lo que provocó con la llegada de la vacuna tardíamente, con las negociaciones que hace Bolsonaro con relación al medio ambiente, con relación a cuestiones que tienen que ver con la economía. Entonces, los gobiernos, tanto europeos como norteamericanos, como los gobiernos latinoamericanos, tienen realmente una desconfianza con la actual, ¿verdad?, relación internacional o los chanceleres de Brasil. Inclusive, el último chanceler de Brasil fue sacado por mentiras, por ataques al gobierno chino, que es uno de nuestros principales aliados comerciales. Claro. Entonces, el bolsonarismo se caracteriza por ataques. Y en ese punto yo creo que ahora contesto la pregunta que hizo Frecia con relación a esa relación que hay entre el bolsonarismo y el trumpismo, que es ataque constante para desestabilizar. Eugenia, ¿qué se puede esperar ahora del propio Tribunal Supremo, de lo que hagan efectivamente? Porque quedan en una situación muy compleja, presionados por Bolsonaro respecto a un eventual desacato, pero por otra parte también y su funcionamiento se entiende fundamental para entender la democracia. Exacto. El Tribunal Supremo, a través de su presidente, Luis Fux, acaba de mandar un comunicado que las leyes y el orden no pueden ser desobedecidas por un líder. Y en ese sentido, ustedes se dan cuenta que ese líder electo por el pueblo, que llama a la desobediencia civil, está fuera. Y aquí se configura la responsabilidad, el crimen de responsabilidad. Y ese crimen de responsabilidad, él tiene que ser condenado, porque una cosa que hay que decir es que Bolsonaro dice que estamos en democracia. Él habla de democracia, pero él cree que democracia es tener el derecho a atacar el otro. Y democracia es tener diferencias, no el atacar a través del odio y de la violencia. Yo creo que el Supremo Tribunal Federal, tanto el Ministerio Público, tanto el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, como el presidente de la Cámara, que es el que más apoya a Bolsonaro, el señor Arturo Lira, ellos tienen la obligación de dar una visión al pueblo brasileño de que nosotros estamos viviendo en democracia y que no podemos admitir esos actos violentos de un líder
que simplesmente, ao invés de ajudar a seu povo, simplesmente lo vulnera. Porque, no fundo, o que isso Bolsonaro ayer é vulnerar a democracia em Brasil e dizer, não, que estamos em um período que ele vai vir a solucionar. Outra coisa, uma frase importante que há que gravar também para compará-lo a Trump. Bolsonaro disse que ele não sai de Brasília, que ele só sai de Brasília morto ou detenido. O que está dizendo que ele não vai aceitar o resultado das próximas eleições e essa história ustedes já viram em Estados Unidos. Lo que pasó ahora, un impeachment que no ha podido avanzar, ¿se podría acercar dado este diagnóstico, Eugenia? Mire, el impeachment no se ha podido acercar porque los partidos de oposición que han pedido el impeachment, vocês sabem que para o impeachment chegar ao Senado, há que passar por la Câmara de los Diputados. E a Câmara de los Diputados totalmente bolsonarista, através do próprio presidente Arthur Lira. Então, se nós temos que pensar que se Bolsonaro não sai do poder através de um impeachment, ele sairá através das eleições, que ele chegará totalmente debilitado, e eu creio que o discurso de ayer e o carnaval golpista que ele hizo solamente leva a hoje dia os partidos de centro-derecha já solicitarem um impeachment a Bolsonaro. Então, se cambia o quadro, cambia o cenário brasileiro, e eu creio que aqui a união brasileira é dizer que estão por la democracia e deixar totalmente aislado Bolsonaro, que chegará totalmente debilitado às eleições de 2022. Sim. Porque agora o único que se preocupa Bolsonaro é em quedar-se no poder e que ele seja reeleito em 2022. Eugenia, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema para entender mejor lo que está ocurriendo en Brasil. Que tenga buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Chao, chao.